amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, seguimos aquí en la lectura de este interesante libro, El caso Klein, de la autora Olga Bejar. Vamos a leer las páginas 32, 33 y 34 y ya con esto terminamos el capítulo 3 titulado Moscú. Muy interesante el libro. Bueno, vamos entonces a empezar. Ese mismo día, en Israel, ya había empezado el despelote. Alguien filtró información falsa que yo estaba ahí, pero a pesar de haber ganado la apelación, todavía me encontraba en Rusia, en la cárcel. Alguien oyó que Estrasburgo había dicho que debían liberarme y en todos los noticieros salió que yo estaba en Israel. Al día siguiente Rusia dijo que acataba lo dicho por la Corte Europea de Derechos Humanos y negó mi extradición. El 12 de noviembre, es decir, 3 días después de la decisión de Estrasburgo, llegó a la cárcel el cónsul de Israel en Rusia y me preguntó: ¿tú hablaste con alguien en Israel? Porque en las noticias dijeron que estabas allí. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores me mandó para saber lo que está pasando. En la televisión israelí ya estaban anunciando que Estrasburgo había solicitado en 2 ocasiones que me liberaran, pero que Rusia no cooperaba. Sentía que algo grande iba a pasar, pero no sabía que me iban a liberar. Solo lo supe en el instante en que abrieron la puerta. Lo descubrí cuando vino un guardia que no hablaba sino en ruso y me dijo: toma tus cosas, te vas a casa. Y yo le entendí. Apenas tuve tiempo de empacar algunas cosas y llegar a donde tenía que devolver la ropa de la prisión cuando vi allí a Dmitry Yampolsky, mi abogado ruso a quien debo mi liberación. Él es la principal persona que se preocupó de mi salida de Rusia. Un profesional increíble, extraordinario. Tenía que viajar a las 7 de la noche y salir de una cárcel rusa demora entre 5 y 6 horas. Él había llegado a acelerar el proceso. Fue entonces, al encontrarme con mi abogado, que entendí que había quedado en libertad. Al primero que vi fue a mi hijo, Shiri, que estaba esperándome en la puerta de la cárcel. Él trabajó siempre con Mijal, mi ex, para lograr mi liberación. Dmitry venía con los tiquetes y nos llevó hasta el aeropuerto. Nadie nos acompañó. Durante el recorrido constatamos que no nos estaban siguiendo. A los rusos en realidad no les interesa nada esto. Solo hubo un momento antes en que repararon en mí, cuando la cuestión de Putin, creo que el PSB y el Ministerio de Relaciones Exteriores también querían hacer plata. Junto con Putin, pero cuando el PSB de antiterrorismo les dijo que no intervinieran, se quedaron callados. Ahora, verdaderamente era un hombre libre. Llegué a Israel un viernes por la noche en una hora que no es muy conveniente para la televisión. Y aún así, era una locura ese aeropuerto. Llegaron cientos de personas, incluso amigos míos del ejército, periodistas de todos los noticiarios y periódicos, y fue una semana entera, televisión aquí, televisión allá. Un párrafo con letra cursiva, diciendo este punto así: así terminaron 1180 días, 3 años y casi 3 meses de suplicio en Rusia, un periodo de quietud, incertidumbre, pero sobre todo de mucha reflexión. Yair Klein sintió que renacía como cuando llegó al mundo un cálido 28 de agosto de 1968, de agosto, perdón, 68 años atrás en el kibutz de pioneros Nitzamin, pero no solo bastaba con intuir que iniciaba una nueva vida, sintió que tendría que exorcizar los fantasmas
y empezar a buscar el camino de la verdad, y no solo por él, sino para poder encontrar su lugar en la historia de Colombia. El libro tiene unas notas importantes que están presentes en la página 33. Bien, en la página 34 siguen algunas de esas notas aclaratorias que hacen relación a algunos puntos como son pies de página y todo eso, que tienen que ver con todo lo que se va leyendo en el libro. Entonces, de esta manera se termina este capítulo 3 titulado Moscú. Muy interesante la narrativa bajo esta literatura de la realidad. Entonces, para el siguiente video vamos a empezar a tomar lectura del capítulo 4, que se llama Urabá. Urabá. Bien, amigos y amigas, muchas gracias por su atención y espero que hasta aquí la cosa esté bien interesante. Apremiado que muchas personas de verdad estén interesadas en conocer la historia de Colombia, porque es importante para el crecimiento de nuestro país, que muchos de nosotros busquemos de manera afanosa y de manera muy responsable y con sentido de pertenencia, educarnos un tanto en la historia de Colombia, porque tal vez conociendo la historia de Colombia vamos a tener la oportunidad de poder liberarnos del yugo que tenemos clavado prácticamente por motivos de esta alta corrupción que está presente en nuestro país y que pues el gobierno actual está combatiéndolo fuertemente. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.